Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles y reencontrarnos muy temprano por la mañana. Gracias por estar en sintonía de la señal que se transmite y que se origina desde los estudios de Televisión Oriental en la capital salvadoreña, específicamente en la colonia Escalón. Bueno, hay que tomar en cuenta, déjenme nada más hacer un parangón, hay que tomar en cuenta que las proyecciones climatológicas se van a tornar un poquito difíciles porque ya a partir de, creo, en 24 horas va a ingresar fuertes vientos y además bajas temperaturas. Hay que tomar en cuenta eso, digo, por la cuestión de los adultos mayores y los niños. Sensiblemente estos cambios drásticos de temperatura del clima sin duda afectan a los más vulnerables. Hay que tomar en cuenta esto, porque ya las mañanas se están tornando también un poquito más frías aquí en la capital. Bueno, después de hacer este paréntesis, quiero decirles que la propuesta de reforma del sistema de pensiones que prepara el gobierno aún no se hace pública, porque hay que decirlo de esta manera, aún solo se conocen discusiones que en privado ha tenido el gobierno con algunos interesados en el tema, o más bien involucrados en el tema. Sin embargo, esto ya ha levantado preocupaciones en diferentes sectores, como ya lo digo, y organismos no gubernamentales y centros de análisis. El punto del asunto es lo siguiente. ¿Cómo debe de ser una reforma de pensiones? Porque a fuerza de ser honestos, esta se tiene que hacer. Por traumático que sea el proceso, hay que hacerlo, porque este ya está dando muestras de que se vuelve insostenible. Pero ¿cómo debe de ser? Es una pregunta que todavía, creo yo, no está muy clara y no se ha logrado responder. Pero yo pienso, y es evidente, que lo que se debe de garantizar es que cuando una persona se retire, y que durante mucho tiempo en su vida ha ahorrado para poder tener un retiro, no sé si digno, pero ahí está esa gran interrogante, es que al menos tenga su dinero. Estas son las cosas que no se han podido dilucidar en referencia a la propuesta que, digo, en privado ha hecho el gobierno a algunos sectores. Porque solo se ha conocido que buena parte, volviendo a un sistema mixto, buena parte de este dinero pasaría a un fondo común. En teoría así debería de ser. Entonces, ¿qué va a pasar con las cuentas individuales? ¿Qué va a pasar? Donde al menos usted ya conoce cuánto tiene y cuánto es la proyección con la que usted se podría retirar. Algunos consideran además que lo preocupante del asunto es que no se le pueda dar, ¿sabe qué? A este dinero que está ahí siendo administrado por las, valga la redundancia, por las administradoras de pensiones, es el hecho de que no se le pueda dar más herramientas para producir y para hacer más productivas las pensiones y eso que genere más ganancia para los que ahorran. Es un punto medular. ¿Por qué? Porque solo se han hecho reformas para que el gobierno siga utilizando ese dinero para poder cubrir algunos de sus gastos. Eso es lo más importante, que yo creo, y lo más preocupante. Entonces queremos abordar la temática desde dos puntos de vista que desde algún rato se vienen dando algunas opiniones de cómo es que debe de ser esto, cómo se debe de abordar y quiénes son los que deben de estar dentro de esta discusión. Todos nos vemos involucrados y a todos nos afecta. Yo le pido que por favor no se aparte, porque usted me conoce, yo soy Josué Nathan Bakis, en jueves 26 de noviembre de 2015. Hablemos claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Muy bien. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas esta mañana, gracias a usted que recién nos sintoniza, a María Elena Rivera, es la coordinadora del programa Estudios sobre Políticas Públicas de Fundabunco. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy interesados en Fundabunco en colaborar con este tema y contribuir a que se conozca un poco más la situación de las pensiones en el país. Muy bien, y por supuesto, interesante también la participación que tendremos esta mañana del ingeniero René Novelino, es presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, ASAFondos. Bienvenido, René. Gracias, Josué. Buenos días y buenos días a todos los que nos honran con su audiencia esta mañana. Como usted ya mencionó, y también María Elena, buenos días.
Es un gran gusto compartir este set y poder hablar de un tema de tanta importancia para la vida de los salvadoreños. Definitivamente, trascendental, diría yo, para el futuro de muchas familias, de muchas personas. Bueno, nada más recordarle, por favor, permítanme hacer este recordatorio a todos nuestros televidentes que al interior, en esta alianza estratégica de medios que tenemos como TVO Canal 23 y la entrevista Hablemos Claro, usted encuentra un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro en las páginas interiores del periódico Michero, de martes a sábado. La plática que tengamos, por supuesto, con René Novelino y con María Elena Rivera, usted va a encontrar mañana un breve resumen, como todos los días. Vaya, busque por favor Michero, que es información sin tanta vuelta y a solo 20 centavos. Aparte de esto, pues ya está lista también la participación, como todos los días, en este programa de @elinformantex, es la cuenta de Twitter que usted debe de activar para poder mandar sus comentarios. A partir de este momento está habilitada, por supuesto. Síganos en Twitter, siga la discusión que tendremos, siga las declaraciones que nos van a dar esta mañana nuestros invitados y usted pues puede dar su réplica, puede dar su participación, puede hacer su comentario. @elinformantex. También está habilitada la cuenta @TVO Hablemos Clar, sin la O al final, y la cuenta de este servidor que también está a su servicio, @JNatanBakis, ¿verdad? Quiero recordarle que estamos transmitiendo en vivo y en tiempo real en 4 canales a nivel nacional, es Tigo Digital 23, Tigo Básico 95, Claro TV 74, Claro TV 24, todo el oriente del país y la zona parancentral en señal abierta TVO Canal 23, y desde El Salvador para el mundo a través de la www.tvocanal23.com. Un abrazo en la distancia, por supuesto muy fraterno a quienes nos sintonizan, sobre todo los salvadoreños que nos sintonizan en la Unión Americana y Canadá. Gracias a todos, muchísimas gracias. Muy bien, gracias, bienvenidos a nueva cuenta. Hemos hecho algunos programas en referencia a este tema que desde el punto de vista nuestro es muy delicado. Pero lo más importante de todo esto que hemos tratado de ir conociendo es que a fuerza de ser honestos no se conoce una propuesta formal del gobierno, ¿verdad? Y las discusiones han sido en privado. Yo me imagino que René, que inclusive usted, María Elena, ha formado parte de estas discusiones. Y algunos detalles han trascendido a los medios de comunicación. Por eso es que digo de que esa es la gran interrogante. ¿Qué es lo que el gobierno pretende hacer? Pero con lo poco que ya conocemos, se ha generado un poco de nerviosismo. Digo, partiendo de esa base, ustedes desde Fundaungo, ¿cómo están trabajando para poder ayudar a entender este tema? Que de todas formas hay que enfrentarlo, porque es, como le pudiéramos mencionar en el calor popular, es una papa caliente que está ahí, y que el gobierno del presidente Mauricio Funes, yo recuerdo muy bien claro que dijo, nosotros vamos a enfrentar este tema, lo vamos a resolver, pero lejos de enfrentarlo y resolverlo, lo que el presidente hizo es empujar una reforma que le permitiera utilizar más dinero de los trabajadores para poder ellos honrar sus compromisos. Bienvenida, María Elena. Bueno, muchas gracias. En Fundaungo hemos trabajado el tema desde antes de la reforma estructural, desde el año 93 se viene trabajando el tema y se han hecho estudios a partir de diagnósticos. Recientemente nosotros hemos hecho un diagnóstico sobre el sistema de pensiones donde se delinea la situación que está enfrentando en los diferentes elementos principales del sistema de pensiones, así como algunas reformas que pueden considerarse y que deberían de considerarse. Por ejemplo, en la parte de cobertura, que es un principio que refleja la coherencia del sistema con la protección social, es quizás uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de pensiones. Solo 1 de cada 4 trabajadores de la población económicamente activa está cubierto por el sistema de pensiones. 1 de cada 4, quiere decir que la mayoría se encuentra por fuera. Entonces estamos hablando de un sistema que no está garantizando esta protección a la mayor parte de los salvadoreños, sino que
a un grupo bien reducido que podríamos decir privilegiado, ¿verdad? Que tiene el acceso a cotizar de manera mensual. Porque si bien la afiliación ha crecido notablemente desde que se hizo la reforma, porque no hay una restricción, cualquiera que quiera afiliarse pueda hacerlo, no como en el anterior sistema que se pedía que tuviera una relación laboral, pero la sola afiliación no garantiza que yo voy a tener el derecho de recibir una pensión, ya sea de vejez, invalidez o muerte. Por lo tanto, es necesario la cotización activa y la cotización mes a mes durante 25 años continuos y discontinuos. No tiene que ser ininterrumpida, pero necesito acumular 25 años continuos o discontinuos para poder obtener el derecho a una pensión de vejez. Por lo tanto, esto es algo que no está siendo alcanzado por la mayoría de la población trabajadora. Como ya mencioné, solo menos de un 25% está teniendo acceso a este sistema de pensiones, y esto de verdad pone en grave riesgo la sostenibilidad de las personas en la adultez mayor. Porque digo, un elemento importante en todo esto es en un equilibrio como tal, en un sistema de pensiones que se pueda calificar como sano, es que tenga un balance entre quienes están cotizando y los que están también demandando o saliendo del sistema pidiendo ya su cotización, ¿verdad? Eso se puede interpretar quizás en un esquema más de reparto o de fondo común, como usted lo mencionaba, pero en el diseño actual del sistema de pensiones, que es de capitalización individual o de cuenta individual de ahorro para pensiones, por diseño, en teoría, el sistema se encuentra en equilibrio, porque cada persona cuenta con una cuenta de ahorro para pensiones, como una cuenta bancaria, en la que va depositando sus cotizaciones durante toda su vida laboral, que son 25, bueno, aquí se ha establecido 25 años continuos o discontinuos para obtener ese derecho, y eso es el monto que acumule en esa cuenta en el momento de su edad de retiro, la esperanza de vida que se le estime en el momento de su edad de retiro y la esperanza de vida también de sus sobrevivientes, ¿verdad? Va a determinar cuánto me van a dar de pensión. Por lo tanto, si bien es importante la cobertura para que mayor parte de la población tenga protección de este sistema, individualmente se determina cómo se va a pagar la pensión de cada persona. Más allá de si tu pensión a la hora de que te retiras es digna, ¿verdad? Más allá de eso y en realidad cuánta ganancia obtienes tú por este sistema en donde tú tienes tu cuenta individual, pero al menos sabes cuánto tienes, de alguna manera tienes un poquitito de control y al final del día, cuando ya vas a ir a buscar que se te devuelva lo que tú has ahorrado, pues digámoslo de esta manera, como que son un poquito de cuentas claras, ¿verdad? Como usted menciona, precisamente la rentabilidad que afecta directamente la suficiencia de las pensiones o el monto de las pensiones que yo voy a recibir al momento de retiro es otro de los grandes retos que también enfrenta el sistema, porque por diseño, ¿verdad? Las cotizaciones llegan a una cuenta individual de pensiones, estas se invierten a una determinada tasa de interés, esto genera ganancias o un rendimiento que se suma nuevamente a esta cuenta individual de pensiones y va aumentando ese dinero disponible para el pago de mi pensión en un futuro. Sin embargo, la rentabilidad en El Salvador, ¿verdad? En el sistema de ahorro para pensiones, también enfrenta graves retos. Tenemos una cartera de inversión altamente concentrada, más del 80% o cercano al 80% está en un solo tipo de deuda, que es deuda pública. Y de esto, de toda la cartera, casi un 60% se encuentra en un solo tipo de instrumentos, que por lo menos hasta diciembre del 2014 han reconocido una muy baja tasa de interés, que son los CIP. Los certificados claro. Y vamos a hablar de más adelante del tema de la resolución de la Sala de lo Constitucional y todo esto. Pero bueno, de todas maneras, digo, esas son como, diría yo, es mi forma de abordarlo, como las imperfecciones que tiene el actual sistema y los retos que tiene. Porque
o sea, tú no puedes ir a buscar mayor rentabilidad de tu cuenta individual porque tampoco los administradores de fondos de pensiones tienen mayor margen de maniobra para poder invertir. Eso hay que decirlo claramente, pues, ¿verdad? Y solo te ahorcas del único palo que existe, que es el hecho de que el gobierno utilice esos fondos. Pero bueno, René, es importante que entendamos un poco las declaraciones del secretario general del FMLN en las últimas horas. Medardo González dijo, por ejemplo, es necesario que el gobierno perciba dinero de las pensiones y que no solo llegue a las AFP. Punto 1. El Estado es quien paga las pensiones a los trabajadores, pero las utilidades se las deja a los privados, es decir, a la AFP. Agregó que el sistema de pensiones actual es un fracaso. ¿Qué te parece? Bueno, yo quisiera comenzar por el último punto. Definitivamente a nosotros nos parece que el sistema de pensiones que está en vigencia desde el 98 tiene retos que ya fueron abordados en lo que planteó María Elena, pero está lejos de ser un fracaso. Muy bien. Es un sistema que en 17 años ha sido capaz, aún con todas las restricciones y limitaciones que se tienen en el régimen de inversiones, de acumular ahorros de más de 1.800.000 salvadoreños, que suma de forma colectiva ahorita cerca de 8.500 millones de dólares. Solo para que lo tengan en perspectiva los amigos que nos escuchan, 8.500 millones de dólares equivale a algo así como el 83% de todo el dinero que administran los bancos en el país. Sí. Y los bancos en el país administran dinero que pertenece a personas como nosotros y a empresas. Y la mayor parte de ese dinero en realidad es de empresas. En cambio, el dinero que está ahorrado en el sistema de pensiones pertenece únicamente a trabajadores salvadoreños. Trabajadores para quienes, sin temor a equivocarme, para muchos de ellos es el único ahorro que poseen. Definitivo. Eso es definitivo. En segundo término, y amarrando la idea, este sistema, lejos de estar fracasado, paga sus propias pensiones, que suman este año cerca de 398 millones de dólares, y a través del esquema de la inversión obligatoria en el fideicomiso de obligaciones previsionales, está ayudando al Estado de El Salvador a pagar las pensiones a cargo del ICE y el INPEP, que son 400 y pico de millones de dólares. Esas pensiones que paga el Estado, las paga en virtud de que las personas que las reciben hoy adquirieron derechos por haber cotizado en el ICE y en el INPEP. Y eso yo creo que es importante de destacarlo. Ajá. No es que las cotizaciones las reciban dos sociedades anónimas hoy y que el Estado tenga que pagar pensiones porque así se ha establecido. Las pensiones que paga el Estado de El Salvador son porque correspondían haberlas pagado al ICE y el INPEP, y el ICE y el INPEP no tienen dinero para honrar esa obligación. Y como eran entidades de carácter público, la ley planteaba que cuando se agotara ese dinero, el Estado de El Salvador iba a empezar a pagar. Y ese es buen punto, René, detengámonos, porque fíjate tú que en todo este informe, que como hoy todo el mundo es experto en el sistema de pensiones, todo el mundo opina, ¿verdad? Y todo el mundo, pero una cosa que me ha llamado la atención a mí es que se culpa, ¿sí? Se culpa a la reforma que se hizo donde nacen los administradores de pensiones de los problemas que está teniendo el gobierno para poder pagar la demanda que tienen del ICE y el INPEP, pero tú lo estás planteando de otra manera. Sí, es que yo creo que es importante, no a todos nos gusta hacer historia, ¿verdad? Pero es necesario poner esto en contexto. El ICE y el INPEP, que nacen allá entre fines de los 60 y en los 70, nacen en un El Salvador con una demografía totalmente diferente a la que tenemos ahora. Una demografía en la que se decía que era un problema o se visualizaba como un problema la famosa explosión demográfica, el hecho de que las familias tenían bastantes hijos. Sí.
Familias de 12, 13 sí, hijos. que hagan cuentas los cierto. televidentes, cuántos hermanos tuvo su abuelita, cuántos hermanos tuvo su papá, su mamá, ¿verdad? Casi siempre tiene uno 18 tíos, etcétera, ¿verdad? Sí, sí. Y después ponga en contexto cuántos hermanos tuvo uno, cuántos hijos tiene nuestra generación, o En la bueno, yo soy actualidad, más viejo, sí. lógicamente, Sí. cuántos hijos hemos tenido, y después cuántos hijos los que no, los que se están casando ahorita, Sí. cuántos hijos quieren tener. Exacto. Hay un cambio demográfico. Definitivo. Y los parámetros con los que se diseñaron para operar el ICE y el INPEP probablemente respondían a una demografía que fue cambiando en el tiempo y que nunca se ajustó. Para hacerle la historia corta, acumularon más deudas que lo que podían pagar con lo que la gente había aportado. Estaba aportando, exacto. Esa deuda, cuando se hace la reforma del 98, si el ICE y el INPEP hubieran contado con el dinero suficiente para pagar sus pensiones, probablemente no tendríamos la gentileza de haber sido invitados esta mañana, porque no estuviéramos hablando quizás de pensiones, sino que del clima y del niño o de la niña. Pero como eso no se hizo y no se ajustó, se acumuló una deuda. Cuando se cambia el sistema y le dice a los trabajadores, miren, empiece a ahorrar a una cuenta de ahorro individual para financiarse su propia pensión, eso no borra la deuda que ya se había acumulado. Y pone un reto, lógicamente, para las finanzas públicas en el sentido de que tiene que designarse en el presupuesto una partida para seguir pagando las pensiones de la población afiliada del ICE y el INPEP, porque ellos, el que los parámetros se hayan diseñado mal no es culpa del cotizante, en todo caso de quienes tomaron las decisiones o quienes no tomaron las decisiones de irlos ajustando. Ahora, hay una cosa que es importantísima. El gobierno necesita dinero para pagar esa deuda que tiene. Sí. El gobierno lo necesita, eso está claro. Y creo que la argumentación de Medardo González, el coordinador general del FMLN, va en ese sentido, que se necesita la plata. El punto es que hasta lo que hemos conocido, los ojos están puestos en el dinero que está ahorrado en las administradoras de fondos de pensiones en las cuentas individuales. Al menos la mitad de ese dinero, que de los 8.000, 4.000 pasarían, por la poca información que tenemos, a un fondo que administraría el gobierno para poder cumplir y honrar esas deudas que tienen con él. ¿Qué te parece eso? Bueno, mencionar también claramente, como usted ya lo ha dicho, que no tenemos conocimiento exactamente de un documento de propuesta de reforma de pensiones. Sin embargo, sí tenemos una posición muy clara sobre el proceso que consideramos debe tener una reforma de pensiones y que además consideramos que debe ser una reforma integral. No debe ser una reforma que únicamente se enfoque a resolver este problema más de corto y mediano plazo, ¿verdad?, que implica toda la transición del pago de las obligaciones previsionales, sino que debe de ser una reforma que también tome en cuenta de la posibilidad de brindarle protección y cobertura a la mayoría de la población económicamente activa que actualmente está por fuera del sistema. Una reforma que garantice la sostenibilidad de este sistema en el largo plazo y que permita mejorar también la suficiencia de las pensiones o el monto de las pensiones que se van a obtener por las personas para por lo menos prevenir del riesgo de pobreza en la vejez. Por lo tanto, consideramos que una reforma que nada más se enfoque en resolver la parte de la deuda previsional y ni siquiera, ¿verdad?, en el largo plazo, sino que para salir de los compromisos actuales, no es una reforma integral, y es una reforma integral la que necesita el sistema de pensiones. Con respecto al proceso que mencionaba, consideramos que esta reforma integral, que también introduzca elementos de solidaridad social dentro del sistema de pensiones que no están actualmente, incremente la equidad dentro de las diferentes poblaciones, debe surgir de un diálogo social. Sí. Y al hablar de un diálogo social entendemos precisamente un diálogo en el que participen los diversos actores interesados e involucrados en el tema, directamente afectados, trabajadores, empresarios,
sindicatos, obviamente con participación del gobierno, pero que sea un diálogo técnicamente sustentado. Es decir, que se eleve la calidad del diálogo, que haya asesoría técnica y que se tomen decisiones informadas, teniendo conocimiento exacto de los impactos que puede tener una determinada medida y los costos que debe tener y también la fuente que va a financiar esos costos. Sí, pero a ver, René, pero yo digo que la palabra como mejor podemos definir hasta este momento el escenario es de especulación, incertidumbre, porque en teoría no sabemos qué es lo que el gobierno pretende hacer, pero por lo poco que ustedes han conocido, esta pretensión de mover al menos 4.000 millones de dólares a un fondo común o trasladarlo para que lo administre o que este dinero llegue a las arcas del Estado es, digamos, como que lo que más preocupación ha generado, tanto de las asociaciones de pensionados y también de la administradora y de las administradoras de fondos de pensiones aglutinadas en Casa Fondo, ¿verdad? Sí, yo en ese tema sí quisiera plantear, bueno, nuevamente, ¿verdad? No hay una propuesta, pero sí han habido unos lineamientos. Con base en eso estamos expresando opinión y ya lo hemos dicho públicamente, a nosotros nos preocupan al respecto varios temas. Uno, hoy por hoy, y con todos los retos que todavía se enfrentan, los trabajadores salvadoreños tienen una cuenta de ahorro personal que respalda el pago a futuro de sus pensiones. En un escenario en el cual se toma parte de ese dinero para llevarlo a otro fondo o para otros fines, quiere decir que esa garantía de contar con mi dinero para respaldar mi pensión se limita o se pierde totalmente. Eso es un primer tema que quisiera destacar. Pero quizás más importante que eso, yo secundo lo que dice María Elena y voy a tratar de complementarlo. Habría que preguntarse, ¿y cuál es el objeto de esa medida? Sí. ¿Va orientada en realidad a garantizarle a los salvadoreños que vamos a tener mejores pensiones, de que van a estar respaldadas, de que se va a poder cumplir la promesa de pagar esas pensiones en el tiempo? ¿O la medida está orientada a solventar una situación de carácter fiscal de corto o mediano plazo a cambio de dejar un problema mayor a futuro? Esa es una muy buena pregunta, dejémosla planteada, porque a fuerza de ser honestos y por el antecedente que ya conocemos del ICE y el INPEP, es bien difícil que la gente quiera poner la confianza en el gobierno, porque digo, si se viene acumulando una deuda en el INPEP y en el ICE, que ahora parte de la plata que está siendo ahorrada en las administradoras de pensiones está siendo utilizada para honrar esas deudas, digo yo, es bien complicado. ¿Y qué va a pasar con mi dinero? Vayámonos en esa ruta de ir entendiendo esa lógica de qué es en realidad lo que se debe de hacer sobre la base de las dudas que ya plantea René Novelino. Voy a ir a la primera pausa de la mañana. Le pido de favor que continúe enviando sus comentarios a @elinformantex, @TVO Hablemos Clar, y también a la cuenta de este servidor, @jnatambakis. Y más adelante, recuerde, que es la única entrevista que le da esta posibilidad a usted, esta herramienta importantísima, básica, digo yo, que es el segmento de opinión ciudadana, 22630023 y 22649179, los teléfonos en el estudio que usted debe activar para poder formar parte activa, ¿sí?, con sus comentarios, con sus análisis, con sus interrogantes, si así usted lo quiere, para que nuestros invitados esta mañana le puedan dar respuesta. No me cambie, regresamos.